Buenas tardes, bienvenidos a la asignatura Gerencia de Procesos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Al hablar de gerencia, debemos recordar que en todo proceso gerencial debemos planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Por qué? Porque estas son las funciones básicas de todo proceso administrativo. Por lo tanto, en todo proceso gerencial las aplicamos. Y es importante tomar conciencia de las mismas y poder entonces llevar a cabo cada una de las etapas del proceso gerencial para poder entonces lograr los objetivos planteados. Por eso es que en cada una de las actividades que vamos a desarrollar en la asignatura, vamos entonces a explorar una serie de temas que nos van a dar esa base teórica que necesitamos para poder implementarla en las empresas, ya sea que trabajamos en ellas o que somos los propietarios de las mismas. Entonces, hay que investigar y absorber todos esos conocimientos, todos esos conceptos y técnicas que se estudian en la asignatura y así poder hacer una aplicación correcta de las mismas y poder entonces alcanzar el crecimiento académico y el crecimiento de la empresa dentro del sector. Entonces, dentro de estos procesos de gerencia, dijimos que vamos entonces a planificar lo que vamos a hacer, ¿sí? En él hacemos ese diagnóstico y ese pronóstico de la situación. Vamos a organizar, es decir, vamos a asignarle a cada persona, a cada área, las funciones que deben cumplir y la forma como las deben cumplir. Vamos a dirigir con un liderazgo motivacional, con un liderazgo que realmente las personas se sientan a gusto dentro de la organización. Entonces, en todo proceso gerencial, vamos a hacer ese diagnóstico de la situación en que se encuentra la empresa para conocer con qué contamos y qué necesitamos para llevar a cabo cada una de las actividades o procesos que se realicen en la misma y por ende tener entonces ese diagnóstico, es decir, hacia dónde vamos a ir. En todo proceso de gerencia es importante entonces establecer los objetivos y las metas que vamos a plantear. ¿Por qué? Porque a través de ese liderazgo, ¿sí? A través de esa dirección que vamos a tener, donde los empleados van a estar conscientes de las metas establecidas y a través del liderazgo motivacional, ese liderazgo que me permite dar a conocer las formas en que debo llevar a cabo cada una de las actividades y que motiva al empleado a ponerse también sus propias metas y ser parte del proceso y saber hacia dónde se dirige la organización. Muchas veces los empleados no tienen conciencia de en dónde se encuentra la empresa, qué es lo que necesita la empresa y por lo tanto, en algunos casos ni siquiera cumplen con las actividades asignadas. Entonces, si el líder no está pendiente de que esto se desarrolle, si el líder no está pendiente de que las personas están a gusto, de que las personas entonces sienten esa pertenencia con la organización, entonces el clima organizacional dentro de la misma pues va a ser desagradable, va a afectar todos los procesos que se llevan a cabo y por lo tanto puede llevar a la quiebra o al fracaso a la empresa. Entonces, vemos que cuando estamos hablando de la gerencia de procesos industriales, entonces vamos a basarnos en esas actividades gerenciales que me van a permitir entonces llevar a cabo dentro de mi industria de forma correcta los procesos allí establecidos que me van a permitir entonces lograr el producto final que va a satisfacer las necesidades del mercado.
Por lo tanto, para yo poder entonces llevar a cabo este proceso gerencial, pues entonces vamos a estudiar las teorías existentes a nivel gerencial. Cada una de ellas, entonces, nos van a permitir tener un punto de vista específico y poder entonces establecer cuál es la que mejor se adapta entonces a la empresa. Y de esa manera, entonces vamos a tener un enfoque gerencial, ¿sí? Entonces vamos a tener un enfoque gerencial basado en la producción, vamos a tener un enfoque gerencial basado entonces en el mercado, ¿sí? En la calidad, de acuerdo a la teoría que yo estoy tomando y que a través de la interpretación no es la que mejor entonces se adapta a la gerencia o a nuestra empresa. ¿Para qué entonces vamos a tomar estas teorías y vamos a adquirir un enfoque gerencial? Porque necesitamos entonces optimizar los sistemas y los recursos disponibles. Cuando hablamos de sistema, debemos recordar la teoría de los sistemas. ¿Qué nos dice esta teoría de los sistemas? Toda organización tiene entonces una entrada a los procesos. En esa entrada es cuando hacemos la planificación. En esa entrada, entonces, tenemos todos los recursos disponibles, por eso hablamos de optimizar los recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? Entonces, estamos hablando del recurso humano, importante para poder llevar a cabo cada una de las actividades. Y al hablar de recurso humano, hablamos del recurso calificado y no calificado. ¿Sí? Es importante que todas las personas que conforman toda nuestra organización son importantes y son necesarias para poder optimizar nuestra empresa. Entonces, vemos que en la entrada tenemos el recurso humano, pero también tenemos entonces el recurso material, la materia prima que vamos a procesar. Esa materia prima entonces debe cumplir con los estándares de calidad establecidos, debe tener entonces unas especificaciones técnicas que son las que me van a garantizar que el producto final va a estar acorde a las necesidades del mercado y va a ser el resultado de llevar a cabo cada una de las etapas de forma correcta y por lo tanto va a tener las características ya establecidas en nuestro plan. Entonces, también tenemos el recurso tiempo. El recurso tiempo es primordial y es importante, dado que si utilizamos más tiempo del necesario, eso puede conllevar a daño de la materia prima, a atrasos en las entregas, a pérdidas económicas y eso me va a afectar entonces en general a nuestra empresa y debemos recordar que eso también va a afectar al sector. Por lo tanto, si nuestros productos no salen, en el caso de que la empresa sea única, entonces va a iniciarse la escasez del mismo. Sí, existen varias empresas del sector que también ofertan este tipo de productos, pero la oferta igual va a disminuir y por lo tanto puede afectar el precio del producto, dado que la demanda va a superar nuestra oferta. Entonces, siempre que analicemos a nuestra empresa, no nos olvidemos que somos parte de un entorno, somos parte de un sector industrial, somos parte de un sector económico y por lo tanto, lo positivo o negativo que suceda dentro de nuestra empresa sí va a afectar a nuestro entorno. Entonces, optimizamos todos nuestros recursos materiales, económicos, humanos, el recurso tiempo, la maquinaria y todo, pues ahí ya tenemos con qué contamos y qué es lo que queremos lograr. Luego vienen los procesos, ya entonces todo organizado, asignado a cada una de las áreas,
a cada persona, vamos a llevar a cabo cada uno de sus procesos y de esos procesos, pues entonces vamos a obtener la salida, que es el producto que estamos elaborando. Al ya tener la salida, aquí es muy importante y es algo que se hace desde el inicio hasta el final, es ese control. El control entonces de las características del producto final, el control de que cada una de las etapas se lleven a cabo en el proceso en el tiempo establecido, que se haya utilizado la cantidad de materiales según lo planificado y por lo tanto que éste tenga las especificaciones técnicas finales, que es lo que requiere el consumidor. En el caso de que sea positivo, igual debemos retroalimentar nuestro sistema, el inicio, y decir que sí estamos trabajando bien. Pero si hay errores, ahí es cuando tenemos que ver dónde estamos fallando, en qué parte del proceso hubo un error y por lo tanto volver a modificar lo necesario para iniciar y hacer un análisis final del producto para ver si esta vez sí está cumpliendo con lo establecido o debemos hacer un nuevo cambio. Entonces vemos que estamos interpretando teorías y enfoques gerenciales. ¿Para qué? Para poder entonces optimizar todos nuestros procesos. De esa forma, vamos a garantizar el crecimiento de la empresa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer uso de ciertas herramientas que existen en el mercado y que me permiten entonces ver y ubicar cómo se encuentra la empresa internamente y externamente dentro del sector económico y el sector industrial. Entonces, esas herramientas me van a permitir a mí hacer esos análisis internos, análisis externos, me van a poder entonces ver dónde me encuentro dentro del mercado y también como empresa, cómo me encuentro dentro del sector. Por lo tanto, debemos llevar a cabo entonces 5 procesos, 5 fases, 5 etapas que me van a garantizar que mi proceso gerencial lo estoy haciendo de forma correcta. Entonces, como primero tenemos la planificación estratégica. ¿Qué me dice esa planificación estratégica? Que yo voy a basar mi plan en las estrategias que yo voy a aplicar. Por lo tanto, ya debo hacer uso entonces de ciertas herramientas de- que son las que me van a decir en dónde me encuentro como empresa. Hacemos un análisis DOFA, hacemos un análisis PEYEA, hacemos un análisis del entorno a través del análisis PES. Y de esa forma, entonces, vemos cómo están mis debilidades, mis fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Veo en qué posición me encuentro dentro del mercado y poder entonces asumir una serie de estrategias que me van a permitir entonces garantizar el crecimiento en el sector donde me encuentro o recuperarme en el caso de que el análisis me indique que estoy en una etapa de declive. Y de esa forma, entonces, yo voy a hacer mi planificación basada en las estrategias. Pero yo hace 10 años hice una planificación estratégica y la estaba aplicando todos los años. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado, las condiciones económicas y a nivel global no son las mismas en la actualidad que hace 10 años. Por lo tanto, debe hacer un análisis y verificar si realmente han estado funcionando o a eso se debe el declive de la empresa. Ahora, si la empresa durante los 10 años ha estado creciendo, quiere decir que las estrategias que se planificaron en ese momento aún están vigentes porque mi empresa aún se encuentra en esa etapa del ciclo de la empresa. Y por lo tanto, las mismas, si
se adaptan a la realidad de la empresa y me van a dar entonces las condiciones necesarias para yo poder mantenerme y crecer dentro del mercado. Pero si yo estoy aplicando estrategias de hace algunos años y mi empresa, al contrario, se encuentra en declive, quiere decir que no son las correctas y por lo tanto que mi empresa ya no se encuentra en ese ciclo de la empresa, de ciclo de vida de la empresa. Es por lo tanto que cuando hacemos el análisis PIA, estoy en el cuadrante, las estrategias no corresponden al cuadrante que me encuentro como empresa y por lo tanto debo hacer un nuevo análisis, debo hacer un nuevo estudio y así determinar cuáles son las estrategias que realmente se adaptan. Por lo tanto, ahí debemos estudiar la tecnología y la automatización. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros procesos se quedan obsoletos. La tecnología que utilizo no es la adecuada. Esto entonces lo que me genera es atrasos en los procesos y por lo tanto esto me puede afectar hasta la calidad final del producto. De ahí que hay que estudiar la necesidad de inversión de nueva maquinaria o de automatización de los procesos, porque si aún estamos en una etapa, estamos trabajando de manera rudimentaria, de manera manual, y eso hace que los productos tarden más tiempo en llegar al mercado y en algunos casos sufran deterioro durante ese largo tiempo de elaboración y de colocación en el mercado, entonces ya es momento de automatizar y por lo tanto poder entonces incrementar nuestra capacidad de producción. Ejemplo, si de forma manual podemos elaborar un producto y el promedio me dice que por cada persona puedo hacer solo 5 productos, pero al momento de automatizar, vamos entonces a garantizarle a esas personas que ciertos procesos se van a hacer más rápido y esto puede duplicar o hasta triplicar la producción. Eso me va entonces a garantizar que voy a cumplir con los pedidos que existen, ¿sí? Con lo que los clientes han realizado, los pedidos que han realizado los clientes y por lo tanto voy a poder tener hasta un excedente que voy a estudiar y a observar si lo puedo colocar entonces en un nuevo mercado y por lo tanto puedo entonces llegar a un mercado más grande que se puede, según el estudio realizado, se puede convertir en mayores ganancias para la empresa y en un crecimiento económico de la misma. Entonces, es importante que al hacer esa planificación estratégica, observemos si la tecnología que estamos utilizando es correcta. A su vez, debemos tener una gestión de las personas que me garantice la satisfacción de los mismos y que estos, al sentirse satisfechos, pues van a trabajar con mayor esmero, van a entonces a estar pendientes de los detalles y en especial van a ejecutar las actividades en los tiempos establecidos. Muchas veces vemos los problemas en los procesos de producción y es debido al recurso humano. ¿Por qué? Porque las personas no se sienten a gusto y por eso trabajan sin importarle los daños en la materia prima, los daños en la maquinaria y eso se traduce en pérdidas para la empresa, porque hay daños entonces de la maquinaria, por lo tanto hay paradas de planta y al existir una parada de planta vamos a tener atrasos entonces en los pedidos recibidos y pérdidas económicas al tener que comprar piezas
o sustituir la maquinaria dependiendo del mal uso que se hizo de la misma. Entonces, hay que tener cuidado de el recurso humano que captamos, de que éste realmente cumpla con las características mínimas que se exigen en cada uno de los cargos y puestos de trabajo, y debemos asegurarle la capacitación en su puesto de trabajo o capacitación en ciertas áreas que me garanticen un buen clima organizacional. Si no les enseñamos herramientas de manejo de conflictos y todo eso que me puede afectar mi clima organizacional, entonces vamos a tener problemas constantes y, como ya lo dije, eso se va a convertir en paradas de planta, en pérdidas, en la mal uso, por el mal uso de la materia prima o de la maquinaria, y en el corto, mediano o largo plazo, eso puede significar hasta un cierre de la empresa. Otro aspecto que debemos estudiar y que debemos tener cuidado es la gestión de los proveedores y los clientes. Aquí vamos a hacer entonces una administración financiera. Vamos a estudiar entonces el ciclo en que se lleva cada uno de los procesos. Vamos a estudiar entonces el ciclo, cuánto tardo yo en procesar o en convertir la materia prima en un producto terminado. Es decir, tengo que ver cuánto tiempo tardo yo en procesar toda esa materia prima. ¿Para qué? Para yo poder entonces adquirirla nuevamente. El adquirirla nuevamente hay que garantizar que el proveedor también cuenta con dicha materia prima. Aparte de eso, también se deben estudiar los créditos que se puedan presentar o que pueda ofrecer, presentar no, perdón, que pueda ofrecer la empresa, y eso me va entonces a mí permitir hacer una gestión entonces de las cobranzas y de los pagos, al yo poder establecer entonces periodo de cobro a nuestros clientes menores al periodo que yo tengo para poder pagar a los proveedores. De esa forma, al yo tener los tiempos establecidos en cada uno de esos procesos de cobranza y de pago, voy a permitir tener la liquidez que busco y así cumplir con los compromisos adquiridos. Entonces, es importante esa gestión de los proveedores y de los clientes también para garantizar la calidad de la materia prima y poder entonces garantizar de que los clientes van a volver a consumir nuestros productos. ¿Por qué? Porque durante el proceso de preventa, la venta y la postventa, se le atendió de forma correcta, se le aclararon todas las dudas que se le puedan presentar al consumidor en un momento dado, y se le está garantizando un producto de calidad. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Como lo dije en un principio, con actividades de control y seguimiento. Entonces, volvemos a lo que dije al inicio: planificar, organizar, dirigir y controlar. Y ese control se hace durante todos los procesos gerenciales, durante todos los procesos. Se hace durante la planificación, durante la organización y durante la dirección. ¿Ese control para qué es? Para garantizar de que todo se está llevando a cabo según lo planificado. Y si se presentan daños en un momento dado, si se está observando de que la materia prima no es la correcta, entonces podamos parar el proceso, no desperdiciar más materia prima, no conllevar a un mal uso de la maquinaria, sino hacer los cambios pertinentes y así poder garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
Entonces, para finalizar, vemos que el proceso gerencial lo hacemos a diario, lo hacemos en nosotros mismos, lo hacemos en las empresas, en nuestros puestos de trabajo, y ese proceso gerencial se basa en esa planificación, organización, dirección y control de cada una de las etapas, de cada uno de los procesos, y que al hacer una buena gestión de todos mis recursos y optimizar los sistemas, vamos a poder obtener los resultados que hemos estimado. Es decir, vamos a poder cumplir con los proveedores y vamos a poder tener la liquidez y la rentabilidad que tanto buscamos. De esa forma, nuestra empresa va a poder crecer, va a poder entonces ampliar su capacidad de producción y por lo tanto más personas van a poder consumir nuestros productos y a su vez eso me va a aumentar la demanda del mismo. Al yo tener una mayor capacidad, entonces puedo ofertar y cubrir esa demanda y seguir creciendo para volver a superar esa demanda y así poder llegar a un mercado más grande y de esa forma entonces pasar de lo local a lo regional, de lo regional a lo nacional y de lo nacional a lo internacional. Para finalizar, entonces, debemos tomar conciencia de los procesos gerenciales, debemos tomar conciencia de cada una de esas actividades administrativas que propias de la administración que se deben llevar a cabo y tener entonces ese seguimiento y ese control en cada una de las etapas para poder garantizar el cumplimiento de lo planificado. Una vez más, bienvenidos y éxitos en todo lo planteado.